Este es Venus, el planeta que murió a 108 millones de kilómetros del Sol. Más cerca que la Tierra, pero no por mucho, existe un mundo que debió ser como el nuestro. Es casi del mismo tamaño, casi de la misma masa, casi de la misma densidad. Se formó de la misma nube de gas y polvo, en la misma región de la nebulosa solar, aproximadamente al mismo tiempo. Si fueras un astrónomo alienígena observando el joven sistema solar hace 4.000 millones de años, habrías visto dos planetas rocosos casi idénticos orbitando en la zona habitable de una tranquila estrella amarilla. Podrías haber esperado que se desarrollaran de maneras similares. Podrías haber esperado océanos en ambos. Te habrías equivocado sobre uno de ellos. Venus hoy es lo más parecido al infierno que existe en nuestro sistema solar. La temperatura en su superficie promedia 462 grados Celsius, más caliente que el punto de fusión del plomo, más caliente que el punto de fusión del zinc, incluso más que muchos hornos industriales. Este calor no es producto de su proximidad al Sol. Mercurio, que orbita el doble de cerca, es más fresco. Venus es caliente debido a su atmósfera, un envoltorio aplastante de dióxido de carbono 90 veces más denso que la atmósfera de la Tierra al nivel del mar, equivalente a la presión que sentirías a una profundidad de 900 metros en los océanos de la Tierra. Espesas nubes de ácido sulfúrico envuelven el planeta en un manto permanente e ininterrumpido. Ningún rayo de sol llega a la superficie directamente. El cielo, visto desde el suelo, brilla con un opaco y opresivo tono naranja. El aire es tan denso que dobla la luz como si fuera agua, distorsionando el horizonte en extrañas formas curvadas. Y la temperatura es la misma en todas partes, en el ecuador, en los polos, en el lado diurno, en el lado nocturno. No hay estaciones, no hay alivio. Este es un planeta que murió, y murió por algo aterradoramente familiar. El mecanismo que convirtió a Venus en un horno es el efecto invernadero, el mismo proceso físico que calienta la superficie de la Tierra a temperaturas habitables, el mismo proceso que ahora, lenta y mediblemente, está calentando nuestro propio planeta. En Venus, el efecto invernadero se descontroló, escapó a todo control, y el resultado fue la completa e irreversible destrucción de la habitabilidad del planeta. Pero aquí está lo que hace que la historia de Venus sea más que una simple advertencia. Hay evidencia, indirecta, controvertida pero persistente, de que Venus una vez tuvo océanos, que fue, durante quizás los primeros 2.000 millones de años de su existencia, un mundo con agua líquida en su superficie, con temperaturas que podrían haber sido cómodas para la vida, con nubes que reflejaban suficiente luz solar para mantener al planeta fresco. Y hay una posibilidad, extraordinaria, no probada pero aún no descartada, de que la vida aún exista allí. No en la infernal superficie, sino en lo alto de la atmósfera, en la relativamente templada capa de nubes entre 48 y 60 kilómetros sobre el suelo, donde las temperaturas son suaves, la presión es similar a la de la Tierra, y algo está produciendo un gas que, en nuestro planeta, es generado casi exclusivamente por organismos vivos. Esta noche vamos a trazar la muerte de un mundo. Desde su nacimiento como gemelo de la Tierra hasta su transformación en un horno. Desde los océanos que pudo haber perdido hasta la química que no puede explicar. Desde los módulos soviéticos que sobrevivieron en su superficie durante minutos antes de ser aplastados y cocidos, hasta la nueva generación de misiones que regresará a Venus en la década de 2030 para responder la pregunta que ha atormentado a la ciencia planetaria durante décadas. ¿Qué salió mal? Porque Venus no es simplemente un planeta muerto, es una advertencia. Y la advertencia está dirigida a nosotros. Asegúrate de suscribirte, porque hay muchas más historias cósmicas extraordinarias esperando. A lo largo de la mayor parte de la historia humana, Venus fue un misterio envuelto en un resplandor deslumbrante. Es el objeto más brillante en el cielo nocturno después de la Luna, tan brillante que proyecta sombras en noches oscuras, tan brillante que en ocasiones los pilotos de aerolíneas
la han confundido con un avión en aproximación. Los antiguos romanos la nombraron en honor a la diosa del amor y la belleza. Los babilonios la llamaron Ishtar. Los mayas rastrearon sus movimientos con una precisión extraordinaria, construyendo su calendario en parte en torno a sus ciclos. A simple vista, Venus es un punto deslumbrante de luz blanca que cuelga cerca del horizonte después del atardecer o antes del amanecer. La estrella de la tarde y la estrella de la mañana, que alguna vez se pensó que eran dos objetos separados. Pero lo que se ocultaba bajo ese resplandor era un enigma. Venus está perpetuamente velada. Su densa atmósfera refleja alrededor del 75% de la luz solar que recibe, haciéndola extraordinariamente brillante, pero también completamente opaca. Ningún telescopio en la Tierra ha logrado ver la superficie de Venus en luz visible. A principios del siglo XX, los astrónomos solo podían especular sobre lo que había bajo las nubes. Muchos imaginaban un mundo cálido y pantanoso, tal vez una versión más joven de la Tierra, cubierta de junglas tropicales y vida primitiva. Los escritores de ciencia ficción poblaron Venus con exuberantes bosques, vastos océanos y civilizaciones exóticas. La verdad, cuando llegó, fue brutal. En la década de 1960, con el inicio de la era espacial, llegaron las primeras mediciones de la temperatura de la superficie de Venus, no desde naves espaciales, sino desde telescopios de radio en Tierra. Las ondas de radio, a diferencia de la luz visible, pueden penetrar la capa de nubes de Venus. Cuando los astrónomos apuntaron telescopios de radio hacia Venus y midieron la emisión térmica de su superficie, encontraron temperaturas mucho más altas de lo que cualquiera había esperado. La superficie estaba caliente, a cientos de grados. El paraíso tropical era un horno. La Unión Soviética, que había priorizado a Venus en su programa de exploración planetaria, lanzó la primera nave espacial que intentó ingresar a la atmósfera de Venus. Las primeras misiones Venera, de Venera 1 a Venera 3, fracasaron por diversas razones técnicas, pero Venera 4, lanzada en 1967, se convirtió en la primera nave espacial en transmitir datos con éxito desde la atmósfera de otro planeta. Midió temperaturas que superaban los 260 grados Celsius antes de que se perdiera el contacto, probablemente a 25 kilómetros sobre la superficie. Los científicos soviéticos afirmaron inicialmente que había aterrizado con éxito, pero análisis posteriores mostraron que la sonda había sido destruida por el calor y la presión mucho antes de llegar al suelo. La presión atmosférica en Venus era mucho más alta de lo que cualquiera había previsto. Las primeras estimaciones sugerían quizás 20 veces la presión en la superficie de la Tierra. El valor real estaba más cerca de 90. Cada misión Venera sucesiva revisó las cifras al alza, revelando una atmósfera que no solo era densa, sino aplastantemente densa. El aire en Venus es tan pesado que se comporta casi como un líquido cerca de la superficie. Caminar a través de él, si tal cosa fuera posible, se sentiría menos como caminar a través del aire y más como vadear en agua tibia. Venera 7, lanzada en 1970, fue el primer objeto hecho por el hombre en aterrizar con éxito en otro planeta y transmitir datos desde la superficie. Sobrevivió 23 minutos en el suelo, registrando una temperatura de superficie de aproximadamente 475 grados Celsius y una presión de 90 atmósferas antes de que sus baterías se agotaran y el calor destruyera su electrónica. Se volcó durante el aterrizaje, lo que debilitó su señal, pero los datos que devolvió eran inconfundibles. Venus era un mundo hostil y árido, pero las imágenes no llegarían hasta más tarde. En 1975, Venera 9 se convirtió en la primera nave espacial en devolver fotografías de la superficie de otro planeta. La imagen, un único escaneo panorámico en blanco y negro, granulada según los estándares modernos, mostraba un paisaje de rocas angulares esparcidas por una superficie plana y desolada, iluminada por el resplandor difuso y anaranjado de la luz solar, filtrándose a través de la densa atmósfera. No había plantas, no había agua,
No había signos de erosión por líquido. Solo roca, calor y presión aplastante. Las fotografías de Venera 13 y 14, que aterrizaron en 1982, fueron aún más impactantes. Venera 13 devolvió las primeras imágenes en color de la superficie de Venus, mostrando un paisaje de rocas planas y estratificadas en tonos de naranja y marrón, que se extendían hacia un horizonte cercano y brumoso bajo un cielo amarillento. El módulo de aterrizaje sobrevivió durante 127 minutos, casi 4 veces su vida útil diseñada de 32 minutos, antes de que el calor finalmente lo destruyera. Durante esos 127 minutos, perforó la superficie, analizó una muestra de suelo, registró el sonido del viento venusiano y transmitió 2 fotografías panorámicas que, hasta el día de hoy, son las imágenes de mayor calidad jamás tomadas desde la superficie de Venus. Desde 1985, ninguna nave espacial ha aterrizado en Venus. La superficie no ha sido fotografiada en más de 40 años. Todo lo que sabemos sobre la realidad a nivel del suelo de Venus, sus rocas, su suelo, su sonido, su luz, proviene de un puñado de módulos soviéticos que operaron durante minutos u horas antes de ser destruidos. La superficie de nuestro vecino planetario más cercano sigue siendo uno de los lugares menos explorados del sistema solar. Tenemos mejores mapas de Plutón, que está a años luz de distancia, que de la superficie de Venus. Sin embargo, lo que esos módulos soviéticos revelaron en sus breves momentos de supervivencia fue asombroso. Las rocas en el sitio de aterrizaje de Venera 9 eran angulares, con bordes afilados, esparcidas por una pendiente, sugiriendo fracturaciones relativamente recientes, quizás por fuerzas volcánicas o tectónicas. El sitio de Venera 10, a 2.000 kilómetros al sur, mostró un terreno más suave, con rocas planas y estratificadas que parecían casi sedimentarias. Venera 13 encontró rocas basálticas similares a las rocas volcánicas que recubren los fondos oceánicos de la Tierra. Venera 14, aterrizando a 950 kilómetros de distancia, encontró un tipo diferente de basalto, el toleítico, también de carácter oceánico. Estas son pistas tentadoras. El basalto requiere calor y fusión para formarse. Su presencia en múltiples sitios de aterrizaje confirma que Venus ha estado geológicamente activo en su relativamente reciente pasado. Pero los módulos soviéticos muestrearon solo un puñado de ubicaciones en un planeta con una superficie de 460 millones de kilómetros cuadrados. Imagina intentar entender la geología de la Tierra a partir de 4 fotografías tomadas en ubicaciones aleatorias, cada una durando solo unos minutos. Ese es nuestro estado actual de conocimiento sobre la superficie de Venus. Venera 13 también llevaba un micrófono. Registró el sonido de Venus, el primer audio capturado desde la superficie de otro planeta. El sonido era un susurro bajo y constante, el ruido del aire denso y caliente moviéndose lentamente a través de un paisaje desolado. Los vientos en la superficie de Venus son suaves, solo alrededor de 0,3 a 0,5 metros por segundo, apenas un susurro en términos terrestres. Pero el aire es tan denso que incluso estos vientos tenues llevan una fuerza significativa. Una brisa en Venus se mueve con el impulso de un río lento en la Tierra. El color del paisaje venusiano, tal como lo capturaron las cámaras de Venera 13, es una paleta de naranja quemado y siena. Las rocas son oscuras y parecen ligeramente desgastadas. El suelo es de grano fino. El horizonte está cerca, más cerca que en la Tierra, porque Venus es ligeramente más pequeño y porque la densa atmósfera dobla la luz hacia abajo, extendiendo ligeramente el horizonte visible. Pero la bruma limita la visibilidad a unos pocos kilómetros como máximo. Te encuentras en una vasta caverna de aire caliente, iluminada por un tono anaranjado, viendo solo un pequeño círculo de suelo a tu alrededor, sabiendo que más allá de la bruma se encuentra un mundo entero que no puedes ver. Para entender cómo Venus se convirtió en lo que es, necesitamos regresar al principio, a la formación del sistema solar interior,
hace aproximadamente 4,5 mil millones de años, cuando el Sol era joven y los planetas aún se estaban formando a partir de los restos de la nebulosa solar. Venus y la Tierra nacieron en el mismo vecindario del Sistema Solar. Se formaron a partir de materiales similares: silicatos, hierro, níquel y compuestos volátiles traídos por impactos de asteroides y cometas. Sus tamaños son notablemente parecidos. El diámetro de Venus es de 12.104 kilómetros, en comparación con los 12.742 de la Tierra, una diferencia de apenas un 5%. Sus masas también son similares. Venus tiene aproximadamente el 82% de la masa de la Tierra. Si estuvieras construyendo un planeta y quisieras hacer una copia de la Tierra, Venus sería un excelente primer borrador. En los primeros días del Sistema Solar, antes de que las atmósferas se separaran, antes de que se perdiera el agua, antes de que el carbono se reorganizara, los dos planetas eran casi idénticos, tal como lo permite la naturaleza. Se formaron a partir de anillos vecinos del disco protoplanetario, separados por solo unas decenas de millones de kilómetros, una distancia trivial en la escala del Sistema Solar. Acumularon materia a ritmos similares, alcanzaron tamaños parecidos y experimentaron un bombardeo similar por los restos de la formación planetaria. Ambos planetas estaban casi con certeza cubiertos de océanos de magma poco después de su formación, superficies fundidas de miles de kilómetros de profundidad, mantenidas líquidas por la enorme energía liberada durante la acreción y por el efecto de cobertura de densas atmósferas primordiales de vapor y dióxido de carbono. Ambos planetas habrían enfriado a lo largo de millones de años, solidificando sus océanos de magma y condensando sus atmósferas. Y aquí, quizás, es donde los caminos comenzaron a divergir. En la Tierra, el enfriamiento avanzó lo suficiente como para que el vapor de agua se condensara y lloviera desde la atmósfera, formando los primeros océanos. Una vez que el agua líquida existió en la superficie, pudo comenzar el ciclo carbonato-silicato, extrayendo dióxido de carbono de la atmósfera y encerrándolo en rocas. La atmósfera se volvió más delgada. El efecto invernadero se debilitó. La superficie se enfrió aún más, emergiendo así un clima estable y habitable. En Venus, más cercano al Sol, recibiendo más energía solar, el enfriamiento puede no haber avanzado tanto. El océano de magma pudo haber persistido más tiempo. La atmósfera pudo haber permanecido demasiado caliente y densa para que el agua se condensara. En los escenarios más pesimistas, Venus nunca tuvo océanos en su superficie. Nació caliente y se mantuvo caliente. En los escenarios más optimistas, se enfrió lo suficiente como para que se formaran océanos, pero la ventana de habitabilidad se cerró eventualmente debido al brillo creciente del Sol. ¿Cuál de estos escenarios es correcto? Sigue siendo una de las preguntas más importantes y abiertas en la ciencia planetaria. Pero desde el principio hubo una diferencia crítica: la distancia al Sol. Venus orbita a unos 108 millones de kilómetros del Sol, en comparación con los 150 millones de kilómetros de la Tierra. Esta diferencia, aproximadamente 42 millones de kilómetros, o cerca de un 28% más cerca, podría parecer modesta. Pero en términos de la energía solar recibida, es significativa. Venus recibe aproximadamente 1,9 veces más radiación solar que la Tierra. Cuando los planetas eran jóvenes, esta diferencia era menor. El joven Sol era entre un 25 y un 30% menos brillante que hoy, un fenómeno conocido como la paradoja del joven Sol tenue. Pero incluso con un Sol más débil, Venus era más cálido que la Tierra. Y a medida que el Sol se fue iluminando lentamente durante miles de millones de años, ese calor se convirtió en una sentencia de muerte. La historia de la muerte de Venus es, en su esencia, una historia sobre el agua. En los primeros días del Sistema Solar, tanto Venus como la Tierra, casi con certeza, recibieron cantidades similares de agua, traída por cometas, asteroides ricos en agua y por las mismas rocas de las que se formaron los planetas. Los modelos climáticos
sugieren que el Venus primitivo, con un Sol más tenue y suficiente cobertura de nubes, podría haber mantenido agua líquida en su superficie durante 1 a 2.000 millones de años. Algunos modelos muestran océanos poco profundos. Otros presentan algo más parecido a un mundo acuático. La profundidad y extensión exactas de los antiguos océanos de Venus siguen siendo inciertas, pero la evidencia química de su existencia está escrita en la atmósfera. La clave de la evidencia es el deuterio. El deuterio es un isótopo pesado del hidrógeno, un átomo de hidrógeno que contiene un neutrón adicional, lo que lo hace aproximadamente el doble de masivo que el hidrógeno ordinario. Cuando las moléculas de agua se exponen a la radiación ultravioleta en la alta atmósfera de un planeta, pueden descomponerse, disociarse, en sus átomos constituyentes de hidrógeno y oxígeno. Los átomos de hidrógeno ordinario, más ligeros, tienen más probabilidades de escapar al espacio, llevados por el viento solar o por su propia velocidad térmica. Los átomos de deuterio, siendo el doble de masivos, tienen más probabilidades de quedar atrapados por la gravedad del planeta. A lo largo de miles de millones de años, esta fuga selectiva enriquece la atmósfera en deuterio en relación con el hidrógeno. La relación de deuterio a hidrógeno, la relación de sobre H, se convierte en una firma forense de la pérdida de agua. Cuanta más agua ha perdido un planeta, mayor es la relación de sobre H en el vapor de agua atmosférico que queda. En Venus, la relación de sobre H es extraordinaria. Las mediciones del orbitador Pioneer Venus, a principios de la década de 1980, revelaron que la atmósfera de Venus está enriquecida en deuterio en un factor de aproximadamente 100 a 150 veces en comparación con los océanos de la Tierra. Datos más recientes de la misión Venus Express de la Agencia Espacial Europea, que orbitó Venus de 2006 a 2014, encontraron que el enriquecimiento aumenta drásticamente con la altitud, alcanzando de 200 a 1.500 veces la relación de la Tierra a alturas entre 65 y 110 kilómetros. Este extremo enriquecimiento es una prueba contundente. Nos indica que Venus tuvo una vez mucho más agua de la que tiene hoy, y que el componente de hidrógeno de esa agua ha estado escapando al espacio durante miles de millones de años. La cantidad de agua implícita en la relación de sobre H es considerable. Algunas estimaciones sugieren que Venus pudo haber tenido suficiente agua como para cubrir toda su superficie a una profundidad de varios cientos de metros, quizás incluso 3 kilómetros. Un océano. Un verdadero océano líquido en la superficie de un planeta que ahora es el más caliente del sistema solar. Imagínalo. Venus primitivo, quizás hace 3.500 millones de años. Un mundo envuelto en nubes, no en manto de ácido sulfúrico que lleva hoy, sino nubes de agua, blancas y ondulantes, reflejando la luz del joven sol. Debajo de las nubes, una superficie cálida. Quizás mares poco profundos, no tan profundos como los océanos de la Tierra, pero suficientes para llenar cuencas y valles con agua líquida. El cielo podría haber estado nublado gran parte del tiempo, con una cobertura de nubes lo suficientemente espesa como para reflejar suficiente luz solar y mantener temperaturas moderadas. La atmósfera habría sido diferente. Menos dióxido de carbono, más vapor de agua, quizás con nitrógeno constituyendo una fracción significativa. No habría parecido la Tierra. Los continentes, si existían, tendrían formas y composiciones diferentes. Pero los fundamentos, agua líquida, una atmósfera estable, una superficie rocosa, podrían haber sido los mismos. Algunos modelos climáticos sugieren que este estado podría haber persistido durante un tiempo extraordinariamente largo, quizás hasta 2.000 millones de años. Si es así, Venus primitivo fue habitable durante aproximadamente la misma duración que la Tierra ha albergado vida compleja. 2.000 millones de años son tiempo suficiente para que los microorganismos evolucionen, se diversifiquen y llenen cada nicho disponible. Es tiempo suficiente para que se desarrolle toda una biosfera. No tenemos evidencia de que esto haya sucedido,
pero tampoco tenemos evidencia de que no lo haya hecho. El registro geológico ha sido borrado. Los océanos han desaparecido. Lo que allí vivió, si es que algo vivió, no dejó rastro que podamos detectar actualmente. Pero, ¿a dónde fue el agua? La respuesta radica en un ciclo de retroalimentación tan poderoso e irreversible que los científicos le han dado un nombre que suena a veredicto: el efecto invernadero descontrolado. Así es como funciona, paso a paso, como los capítulos de una tragedia. Al principio, Venus tenía agua, quizás en su superficie, quizás en su atmósfera, o quizás en ambas. El Sol era más tenue y el clima era estable, o al menos soportable. Pero el Sol no permanece tenue para siempre. A lo largo de cientos de millones de años, a medida que el hidrógeno se fusiona en helio en el núcleo solar, el Sol se vuelve lenta pero constantemente más brillante. Aproximadamente un 1% más brillante cada 100 millones de años. Imperceptible en escalas de tiempo humano, implacable en términos geológicos. A medida que el Sol se iluminaba, Venus se calentaba. El agua en la superficie comenzó a evaporarse más rápidamente. El vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero, mucho más efectivo, molécula por molécula, que el dióxido de carbono en atrapar radiación infrarroja. A medida que más vapor de agua entraba en la atmósfera, ésta atrapaba más calor, lo que provocaba que más agua se evaporara, lo que a su vez atrapaba más calor. Este es un bucle de retroalimentación positiva, un sistema que amplifica sus propios cambios. En la Tierra, este bucle de retroalimentación está regulado. Cuando se evapora demasiada agua, se forman nubes. Las nubes son brillantes, reflejan la luz solar de vuelta al espacio, enfriando el planeta. La lluvia elimina agua de la atmósfera y la devuelve a la superficie. El sistema oscila alrededor de un equilibrio. El bucle de retroalimentación está presente, pero controlado. En Venus no estaba controlado. En algún momento, y el momento preciso aún se debate, el bucle de retroalimentación cruzó un umbral. La tasa de evaporación superó la capacidad de cualquier mecanismo de enfriamiento para compensar. Las temperaturas en la superficie superaron el punto de ebullición del agua. Los océanos, si es que existieron, comenzaron a hervir. No lentamente, a lo largo de millones de años, aunque el proceso general pudo haber tomado cientos de millones, sino de manera inexorable, sin ningún mecanismo para revertir la tendencia. Una vez que el agua estuvo en la atmósfera, estaba condenada. En las altas capas de la atmósfera de Venus, por encima de las capas de nubes protectoras, la radiación ultravioleta del Sol descomponía las moléculas de agua. Los átomos de hidrógeno liberados, ligeros y energéticos, escaparon al espacio. El oxígeno, más pesado y lento, permaneció atrás, pero no se acumuló. En cambio, fue absorbido por las rocas de la superficie, oxidando los minerales en la superficie de Venus. A lo largo de miles de millones de años, prácticamente toda el agua original de Venus se disipó. El hidrógeno perdido en el espacio, el oxígeno consumido por las rocas. Los océanos se evaporaron. Las moléculas de agua fueron destruidas. El hidrógeno escapó. Y Venus quedó con lo que tiene hoy: una atmósfera que contiene solo alrededor de 30 partes por millón de vapor de agua a bajas altitudes, aproximadamente 150.000 veces menos agua que existe en capas comparables de la atmósfera de la Tierra. Un estudio de 2024 de la Universidad de Cambridge propuso que el interior de Venus es extremadamente seco, mucho más seco que el manto terrestre, lo que sugiere que el planeta puede nunca haber tenido suficiente agua interna para abastecer un gran océano superficial en primer lugar. Esto desafía la narrativa sostenida durante mucho tiempo de que Venus tuvo océanos durante miles de millones de años. Los investigadores argumentaron que el enriquecimiento de D sobre H podría, en cambio, mantenerse a través de un proceso de estado estacionario, en lugar de requerir un océano antiguo masivo. Pero incluso bajo esta interpretación, Venus perdió de manera inequívoca cualquier agua que alguna vez tuvo a través de la fuga atmosférica,
Y el mecanismo, el efecto invernadero descontrolado, sigue siendo el mismo. Y había otro factor amplificador, el dióxido de carbono. En la Tierra, el dióxido de carbono se recicla continuamente entre la atmósfera, los océanos y las rocas a través de un proceso llamado ciclo carbonato-silicato. El agua de lluvia disuelve el CO2 de la atmósfera, formando un ácido débil que erosiona las rocas silicatadas. El carbono disuelto es transportado a los océanos, donde se incorpora en minerales de carbonato y eventualmente se subduce en el manto a través de la tectónica de placas. Este ciclo actúa como un termostato, regulando la temperatura de la superficie de la Tierra a lo largo de escalas de tiempo geológicas. En la Tierra, este ciclo ha estado funcionando durante al menos 3.500 millones de años. Ha sobrevivido a eras de hielo, erupciones supervolcánicas, extinciones masivas e impactos de asteroides. Ha mantenido el planeta habitable a través de cambios en la luminosidad solar, la configuración de los continentes y la composición atmosférica que habrían sido fatales sin él. Es, sin duda, el proceso más importante que sostiene la vida en la Tierra, más crucial que la fotosíntesis, más esencial que la capa de ozono, más vital que el campo magnético. Sin el ciclo carbonato-silicato, la Tierra se habría congelado o quemado hace mucho tiempo. En Venus, cuando el agua desapareció, el termostato se rompió. Sin agua líquida, no hubo lluvia. Sin lluvia, no hubo meteorización química de las rocas silicatadas. Sin meteorización, no se pudo eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Mientras tanto, el volcanismo continuó bombeando CO2 al aire, tal como lo hace en la Tierra, pero sin un mecanismo para eliminarlo. El dióxido de carbono se acumuló, y se acumuló, y se acumuló. Hoy, la atmósfera de Venus es un 96,5% de dióxido de carbono, con una masa atmosférica total aproximadamente 90 veces mayor que la de la Tierra. La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de Venus es aproximadamente equivalente a la cantidad total de carbono encerrado en las rocas y océanos de la Tierra. El carbono está presente en ambos planetas. En la Tierra se almacena de forma segura en piedra y mar. En Venus, todo está en el aire. Para comprender la magnitud de esto, consideremos un experimento mental. Imagina liberar cada molécula de dióxido de carbono atrapada en la piedra caliza de la Tierra, en sus sedimentos oceánicos, en sus depósitos de carbón y reservas de petróleo, y en las rocas carbonatadas. Cada átomo de carbono que ha sido lentamente y meticulosamente secuestrado a lo largo de 4.000 millones de años de meteorización y biología, y liberarlo todo en la atmósfera de una vez. El resultado sería una atmósfera muy similar a la de Venus. La presión aumentaría, la temperatura se elevaría, los océanos se evaporarían. En un periodo geológicamente breve, la Tierra se convertiría en un segundo Venus. Esto no es una predicción, es una afirmación sobre química. Las materias primas para una atmósfera venusiana existen en la Tierra, en este momento, encerradas en las rocas bajo nuestros pies. La diferencia entre nuestro cielo y el de Venus no es la composición, es la configuración. Es donde se encuentra el carbono. Y en Venus está en el peor lugar posible. El efecto invernadero en Venus es tan poderoso que eleva la temperatura de la superficie en aproximadamente 500 grados Celsius por encima de lo que sería sin atmósfera. El efecto invernadero natural de la Tierra eleva la temperatura de la superficie en unos 33 grados, pasando de un frío -18 Celsius a un cómodo +15. El invernadero de Venus es 15 veces más fuerte. Es el efecto invernadero más extremo de cualquier planeta conocido, incluidos los Júpiter calientes que orbitan cerca de sus estrellas, porque esos mundos se calientan principalmente por la proximidad a su estrella, no por la retención atmosférica. En Venus, la atmósfera hace el trabajo. La atmósfera es el horno. Y una vez que el horno se encendió, no había forma de apagarlo. Este es el horror central de la historia de Venus. El mismo elemento, el carbono, existe en cantidades comparables en ambos mundos. La diferencia es dónde se encuentra.
En la Tierra, los procesos geológicos y biológicos mantienen la mayor parte del carbono secuestrado en forma sólida. En Venus, sin agua que impulse el ciclo, todo se ha liberado en la atmósfera, creando un efecto invernadero de tal intensidad que la superficie es lo suficientemente caliente como para brillar débilmente en la oscuridad. Si de alguna manera pudieras estar en la superficie de Venus, protegido por un traje de armadura imposible contra el calor, la presión y la atmósfera corrosiva, te encontrarías en uno de los entornos más extraños del sistema solar. Lo primero que notarías sería la luz, o más bien, la ausencia de ella. A pesar de estar más cerca del Sol que la Tierra, la superficie de Venus recibe menos luz solar directa de lo que podrías imaginar, ya que las densas capas de nubes que la cubren reflejan y dispersan la mayor parte de la radiación solar entrante. La superficie está iluminada por un resplandor difuso y ámbar, como un atardecer perpetuo y opresivo. En un día despejado en la Tierra, la iluminación en la superficie es de aproximadamente 100.000 lux. En Venus, podría ser de entre 1.000 y 5.000 lux, comparable a un día muy nublado, pero con una calidad monótona y escalofriante. Todo está bañado en un tono naranja. El cielo arriba no sería azul, tendría un profundo color amarillo-naranja, oscureciéndose hacia un rojo-marrón en el cénit. No podrías ver el sol, solo una mancha más brillante en la bruma general. Las nubes, compuestas de gotas de ácido sulfúrico, flotan entre unos 48 y 70 kilómetros sobre la superficie, muy por encima. Debajo de las nubes, la atmósfera es sorprendentemente clara. No hay lluvia que alcance la superficie, porque el ácido sulfúrico se evapora mucho antes de llegar allí, en un fenómeno conocido como virga. La lluvia en Venus cae, pero nunca toca el suelo. Este es quizás el hecho meteorológico más conmovedor del sistema solar. Un mundo donde llueve ácido de nubes que nunca tocarán la Tierra. Las nubes de ácido sulfúrico son estructuras notables. No son como las nubes terrestres, que son relativamente delgadas, dispersas y de corta duración. La capa de nubes de Venus es una manta global e ininterrumpida de decenas de kilómetros de grosor, compuesta de múltiples subcapas de gotas de ácido sulfúrico de diversas concentraciones y tamaños. La capa de nubes superior, a unos 60 a 70 kilómetros, contiene gotas más pequeñas. Las capas media e inferior contienen gotas más grandes y un ácido más concentrado. Por debajo de unos 48 kilómetros, la atmósfera es demasiado caliente para que el ácido sulfúrico permanezca en estado líquido, y las gotas se evaporan, liberando vapor de ácido sulfúrico que eventualmente se descompone en dióxido de azufre y vapor de agua a altitudes aún más bajas. El azufre en estas nubes proviene del volcanismo. Los volcanes de Venus liberan dióxido de azufre, SO2, en la atmósfera, donde reacciona con trazas de vapor de agua y radiación ultravioleta solar para formar ácido sulfúrico. Este proceso vincula la actividad geológica de Venus directamente con su química de nubes. Si el volcanismo cesara, las nubes de ácido sulfúrico eventualmente se adelgazarían y disiparían a medida que se consumiera el dióxido de azufre. La persistencia de la capa de nubes es, en sí misma, evidencia de que Venus sigue siendo volcánicamente activo, que en algún lugar bajo las nubes el magma sigue ascendiendo, los gases siguen saliendo y la química de la destrucción sigue en funcionamiento. Las nubes también juegan un papel paradójico en el presupuesto energético de Venus. Al reflejar el 75% de la luz solar entrante, mantienen la superficie más oscura de lo que sería de otro modo. Sin nubes, Venus recibiría aún más energía solar y la superficie sería aún más caliente. En cierto sentido, las nubes moderan el efecto invernadero. Son tanto un producto de la hostil química de Venus como un freno parcial a sus peores consecuencias. Si se eliminan las nubes, Venus empeora. Si se mantienen las nubes, la lluvia de ácido sulfúrico cae eternamente hacia arriba. No hay escenario en el que Venus salga ganando. La presión sería aplastante. A 92 atmósferas, la atmósfera venusiana a nivel del suelo
es tan densa como agua a una profundidad de 900 metros. No sentirías esto como una fuerza de compresión. La presión se equilibra en todos los lados, pero notarías la densidad del aire. Los sonidos viajarían de manera diferente. La visibilidad se vería afectada por la refracción de la luz en la densa atmósfera. Y si dejaras caer un pequeño objeto, caería más lentamente que en la Tierra, sostenido por el espeso aire. La densidad de la atmósfera cercana a la superficie de Venus es aproximadamente el 6% de la del agua líquida. No es exactamente un fluido, pero es mucho más densa que cualquier aire en la Tierra. Sentirías su resistencia en cada movimiento. Tu propio cuerpo, si no estuvieras protegido, sería comprimido desde todas las direcciones por una fuerza equivalente a tener toda la profundidad de una piscina profunda presionando sobre cada centímetro cuadrado de tu piel. Ninguna estructura construida por el hombre de diseño ordinario podría sobrevivir. Se requerirían recipientes a presión de acero, diseñados para sumergibles de aguas profundas, simplemente para mantener la integridad estructural. La composición atmosférica en la superficie es abrumadoramente dióxido de carbono, 96,5%, con aproximadamente un 3,5% de nitrógeno y trazas de dióxido de azufre, argón, vapor de agua, monóxido de carbono, helio y otros gases. El dióxido de carbono en sí, a estas temperaturas y presiones, no es un gas en el sentido ordinario. Es un fluido supercrítico, un estado de la materia que existe por encima de la temperatura y presión crítica de una sustancia, donde la distinción entre gas y líquido se descompone. La atmósfera cercana a la superficie de Venus tiene propiedades de ambos. Fluye como un gas, pero tiene la densidad de un líquido. La luz se refracta a través de ella de maneras inusuales y la convección se comporta de manera diferente que en cualquier atmósfera terrestre. La temperatura sería letal más allá de cualquier experiencia terrestre. A 462 grados Celsius, todo en la superficie de Venus está en equilibrio térmico. No hay enfriamiento del lado nocturno, a pesar de que un solo día venusiano es extraordinariamente largo. Venus rota tan lentamente que un ciclo de día-noche toma 243 días terrestres, más largo de hecho que un año venusiano, que solo dura 225 días terrestres. Y Venus rota en sentido contrario, en la dirección opuesta a la de la mayoría de los planetas. El Sol, si pudieras verlo a través de las nubes, saldría por el oeste y se pondría por el este. Esta rotación retrógrada puede ser el resultado de un impacto masivo en los primeros tiempos de Venus, o puede ser la consecuencia de interacciones de marea entre la densa atmósfera de Venus y la atracción gravitacional del Sol. La causa sigue siendo incierta, pero las consecuencias son profundas. Debido a que Venus rota tan lentamente, un solo día solar, el tiempo desde un amanecer hasta el siguiente, dura aproximadamente 117 días terrestres. Esto significa que el lado diurno de Venus se calienta continuamente durante casi 4 meses, mientras que el lado nocturno se enfría durante 4 meses. En un planeta con una atmósfera delgada, esto crearía enormes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Pero la atmósfera de Venus es tan densa y tan eficiente en redistribuir el calor que la diferencia de temperatura entre el lado diurno y el nocturno es esencialmente cero. La atmósfera actúa como una vasta manta térmica, suavizando todas las variaciones. Esta uniformidad térmica se extiende también a la latitud. En la Tierra, el ecuador es significativamente más cálido que los polos. En Venus, la temperatura de la superficie es casi la misma en todas las latitudes. Todo el planeta se calienta a la misma temperatura mortal, en todas partes, en todo momento. No hay escapatoria, no hay refugio más fresco, no hay sombra que traiga alivio. El calor es absoluto y universal. Los patrones de viento en la superficie son sorprendentemente tranquilos, sin gradientes de temperatura significativos que impulsen la circulación a nivel del suelo. Los vientos superficiales rara vez superan 1 metro por segundo, una brisa suave que apenas notarías en la Tierra. Sin embargo,
La densa atmósfera otorga incluso a estos vientos tenues un poder sorprendente. Las características esculpidas por el viento, kiardangs, estrías e formaciones similares a dunas, son visibles en las imágenes de radar de Magallanes, evidencia de que incluso las suaves brisas superficiales de Venus pueden moldear el paisaje a lo largo de millones de años. La superficie misma, revelada por el orbitador de radar Magallanes a principios de los años 90 y por los landers soviéticos Venera, está dominada por vastas llanuras volcánicas. Aproximadamente el 80% de la superficie de Venus está cubierta por suaves llanuras de lava basáltica, salpicadas de grandes estructuras volcánicas. La misión Magallanes, que orbitó Venus de 1990 a 1994, mapeó el 98% de la superficie utilizando radar de apertura sintética, una técnica que puede penetrar las densas nubes e imaginar el suelo a través de la atmósfera. Los mapas resultantes revelaron un mundo de extraordinaria diversidad geológica. Hay enormes volcanes en escudo, algunos de ellos de cientos de kilómetros de ancho. Existen coronae, características circulares u ovaladas, típicamente de 200 a 300 kilómetros de diámetro, formadas por la elevación y posterior colapso de material caliente del manto bajo la corteza. Hay largos canales sinuosos que se extienden por miles de kilómetros a través de las llanuras, algunos de los canales más largos del sistema solar, esculpidos por flujos de lava de viscosidad extremadamente baja, quizás lavas ultramáficas más calientes y fluidas que cualquier otra encontrada en la Tierra moderna. También hay domos en forma de panqueque, estructuras volcánicas de cima plana, únicas en la Tierra, formadas cuando lava espesa y viscosa emergió a través de la corteza y se extendió antes de solidificarse. Y están los aracnoides, extrañas características similares a arañas con fracturas radiales, únicas de Venus, cuyo origen aún se debate. Se han identificado más de 1.600 volcanes principales en Venus, más que en cualquier otro planeta del sistema solar. Algunos son enormes. Ma'at Mons se eleva unos 8 kilómetros sobre el terreno circundante, comparable en altura a los volcanes más grandes de la Tierra. Sin embargo, el volcanismo en Venus es diferente al de la Tierra. Venus parece carecer de tectónica de placas, el sistema de placas crustales rígidas que reciclan la superficie terrestre a través de subducción, expansión y colisión. Sin tectónica de placas, el calor interno de Venus no puede liberarse de manera gradual y continua a través de dorsales oceánicas y zonas de subducción. En cambio, se acumula con el tiempo, atrapado bajo una tapa de corteza estancada. Algunos científicos creen que este calor acumulado puede liberarse de manera catastrófica, en eventos de resurfacing volcánico global que cubren todo el planeta de lava cada pocos cientos de millones de años. La evidencia de esto es la distribución de cráteres de impacto en la superficie de Venus, que parece notablemente uniforme, sugiriendo que toda la superficie fue limpiada y reconstruida aproximadamente al mismo tiempo, quizás hace entre 300 y 700 millones de años. Si esta interpretación es correcta, entonces Venus no envejece como la Tierra. La superficie de la Tierra es un mosaico de rocas de edades muy diferentes, desde cratones antiguos de miles de millones de años hasta el nuevo fondo oceánico que se está creando hoy. La superficie de Venus, en contraste, puede ser uniformemente joven, con la mayor parte datando del último evento importante de resurfacing. El planeta borró su propia historia geológica. Cualquier registro que existiera de la temprana época potencialmente habitable de Venus, cualquier evidencia de océanos antiguos que una vez pudo haber estado escrita en las rocas, fue enterrada bajo kilómetros de lava. Este es uno de los aspectos más crueles de la historia de Venus. No solo el planeta perdió su habitabilidad, sino que también se desvaneció toda evidencia de que alguna vez fue habitable. La Tierra conserva rocas que tienen casi 4.000 millones de años, que contienen firmas químicas de océanos antiguos e incluso microorganismos fosilizados. Marte, por su parte, guarda canales fluviales, lechos de lagos y depósitos minerales
que hablan elocuentemente de un pasado más húmedo. Pero Venus, a través de su propia violencia volcánica, ha destruido la mayor parte de la evidencia física que podría contarnos cómo era antes de que el efecto invernadero se apoderara de ella. La mayoría de estas evidencias han desaparecido, pero quizás no todas. Las tesseractas, esas enigmáticas tierras altas de terreno deformado y plegado, son anteriores al último evento de resurrección global. Son las sobrevivientes, los testigos, y pueden aún llevar las firmas químicas y mineralógicas de un Venus diferente, un Venus con agua. La actividad volcánica de Venus puede no ser solo cosa del pasado. En 2023 y 2024, el análisis de datos archivados del radar orbital Magellan reveló evidencia de erupciones volcánicas recientes, cambios en las características de la superficie entre imágenes de radar tomadas con meses de diferencia a principios de la década de 1990. Un respiradero volcánico parecía haberse expandido significativamente entre las observaciones, lo que es consistente con un flujo de lava activo. Si se confirma, esto haría de Venus uno de los 3 cuerpos en el sistema solar interior con volcanismo actual confirmado, junto con la Tierra y la luna Io de Júpiter. El volcanismo activo en Venus tiene profundas implicaciones. Significa que el interior del planeta sigue caliente, sigue convectando, sigue liberando gases a la atmósfera. Significa que el dióxido de carbono y el dióxido de azufre todavía están siendo bombeados al aire por los respiraderos volcánicos. Y significa que el motor geológico, que impulsó la transformación de Venus de un mundo habitable a un infierno, puede seguir funcionando. Una máquina que comenzó su labor hace miles de millones de años y nunca se ha detenido. Y bajo esa lava, bajo la corteza, el interior de Venus es objeto de intensa especulación y casi ningún dato directo. Nunca hemos medido una onda sísmica en Venus. Nunca hemos penetrado su subsuelo. Las únicas limitaciones sobre su estructura interna provienen de mediciones de gravedad, de modelos teóricos y de la simple observación de que Venus es aproximadamente del mismo tamaño y densidad que la Tierra, lo que implica una composición similar, un núcleo de hierro-níquel rodeado por un manto de silicatos. Sin embargo, Venus carece de un campo magnético global. El campo magnético de la Tierra se genera por corrientes de convección en su núcleo externo de hierro líquido, un dínamo impulsado por el enfriamiento y solidificación del núcleo interno. Venus, a pesar de tener un núcleo de tamaño similar, no genera ningún campo global detectable. ¿Por qué? La respuesta es incierta, pero una posibilidad es que el núcleo de Venus se haya enfriado demasiado lentamente, o no se haya enfriado en absoluto, para generar la convección necesaria para un dínamo. Sin placas tectónicas que transporten eficientemente el calor desde el interior, el núcleo de Venus podría permanecer completamente líquido, sin la solidificación parcial que impulsa el dínamo de la Tierra. Otra posibilidad es que el núcleo se haya enfriado tanto que esté completamente sólido, cerrando el dínamo desde el otro extremo. De cualquier manera, la consecuencia es la misma. Venus no tiene escudo magnético. El viento solar interactúa directamente con la atmósfera superior de Venus, despojando átomos ligeros, incluidos los restos de cualquier agua que Venus aún posea. La ausencia de un campo magnético no causó la pérdida de agua de Venus. El efecto invernadero descontrolado fue el principal impulsor. Pero sí la aceleró. Sin una magnetosfera, la atmósfera superior está expuesta a la fuerza total del viento solar, que erosiona continuamente los constituyentes atmosféricos más ligeros. Venus posee un campo magnético inducido débil, creado por la interacción entre el viento solar y la ionosfera del planeta, pero esto proporciona mucha menos protección que un verdadero campo dipolar generado internamente. Las consecuencias de esta exposición son medibles, no meramente teóricas. La sonda Venus Express detectó flujos de iones de hidrógeno y oxígeno alejándose del lado nocturno de Venus, arrastrados por el viento solar. La proporción de hidrógeno que escapa en comparación con el oxígeno
es aproximadamente de 2:1, exactamente la relación que se esperaría de la disociación de moléculas de agua. Venus está perdiendo agua en tiempo real, molécula por molécula, descompuesta por la luz solar y llevada por el viento solar. Este proceso ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Continuará hasta que no queden trazas de vapor de agua. ¿Cuánta agua queda? Muy poca. La atmósfera actual contiene solo alrededor de 30 partes por millón de vapor de agua cerca de la superficie, aproximadamente 100.000 veces menos que la atmósfera de la Tierra a altitudes comparables. Si toda el agua en la atmósfera de Venus se condensara sobre la superficie, formaría una capa global de solo unos 3 centímetros de profundidad. En comparación, los océanos de la Tierra, si se distribuyeran uniformemente, cubrirían el planeta a una profundidad de aproximadamente 2.700 metros. Venus ha perdido prácticamente toda su agua. Lo poco que queda es un rastro, un fantasma, un eco final de océanos que desaparecieron hace miles de millones de años. Incluso hoy, las naves espaciales han medido iones de hidrógeno y oxígeno escapando de la atmósfera superior de Venus en una proporción que es consistente con la disociación y pérdida continua de moléculas de agua. Venus sigue perdiendo agua, gota a gota, átomo por átomo. Lo poco que queda está siendo lentamente despojado hacia el espacio. En medio de toda la evidencia de muerte, hay un indicio de algo más, algo que se niega a ser completamente explicado. En septiembre de 2020, un equipo de astrónomos liderado por Jane Greaves de la Universidad de Cardiff anunció la detección de fosfina, pH3, en la capa de nubes de Venus, a altitudes de alrededor de 55 kilómetros sobre la superficie. La detección se realizó utilizando observaciones espectroscópicas del telescopio James Clerk Maxwell en Hawái y el Atacama Large Millimeter Array en Chile. La abundancia reclamada era de aproximadamente 20 partes por 1.000 millones, una cantidad ínfima, pero profundamente desconcertante. La fosfina es significativa porque en la Tierra se produce casi exclusivamente por procesos biológicos llevados a cabo por microorganismos anaerobios que reducen el fosfato en entornos pobres en oxígeno. Se encuentra en pantanos, en los intestinos de los animales y en ciertos procesos industriales. En la atmósfera rica en oxígeno de un planeta rocoso, la fosfina es termodinámicamente inestable. Debería ser destruida rápidamente por oxidación. Su presencia requiere una fuente continua. En los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, la fosfina se produce en las profundidades de la atmósfera mediante química de alta presión y es arrastrada hacia arriba por convección. Pero en un planeta rocoso como Venus, donde la atmósfera es abrumadoramente oxidante, ningún proceso químico abiótico conocido puede producir fosfina en las cantidades reclamadas. El anuncio generó un enorme entusiasmo y una enorme controversia. En cuestión de semanas, otros grupos de investigación impugnaron los resultados, argumentando que la señal espectral atribuida a la fosfina podría ser en cambio causada por dióxido de azufre, un componente común y bien comprendido de la atmósfera de Venus. Observaciones posteriores de otros telescopios no lograron reproducir la detección. El debate se volvió acalorado, personal y, en ocasiones, amargo. Pero la historia no terminó con la controversia. En 2024, el equipo de Greaves publicó nuevos datos del Array de Atacama, utilizando observaciones adicionales y técnicas de análisis mejoradas. Los nuevos resultados detectaron nuevamente fosfina, y esta vez los investigadores argumentaron que podían descartar el dióxido de azufre como contaminante. También encontraron evidencia tentativa de amoníaco, otro gas que, en la atmósfera hipercídica de Venus, es difícil de explicar a través de la química conocida. El amoníaco es interesante porque, si está presente, podría neutralizar el ácido sulfúrico en las gotas de nube, creando condiciones mucho menos hostiles para la química orgánica que el ácido sulfúrico puro. Mientras tanto, Rakesh Moghul, de la Universidad Politécnica Estatal de California, reanalizó datos de la sonda Pioneer Venus de la NASA
que ingresó a la atmósfera en 1978. Encontró evidencia de fosfina en la capa de nubes profundas, con concentraciones que coinciden con las observaciones más recientes. Estos datos habían estado guardados en los archivos durante más de 4 décadas sin ser notados. En una línea de investigación separada, científicos del MI probaron si los bloques básicos de la vida, los aminoácidos, podían sobrevivir en ácido sulfúrico concentrado a concentraciones similares a las que se encuentran en las nubes de Venus. Para sorpresa general, descubrieron que 19 aminoácidos se mantenían estables durante hasta 4 semanas. La estructura molecular de estos bloques fundamentales de la vida estaba intacta. Resulta que el ácido sulfúrico no es el disolvente universal que todos asumían. Parte de la química de la vida podría ser posible incluso en los entornos más hostiles que Venus tiene para ofrecer. Nada de esto prueba que exista vida en Venus. La detección de fosfina sigue siendo objeto de controversia. La detección de amoníaco es tentativa. Los experimentos de estabilidad de aminoácidos se realizaron en condiciones de laboratorio, no en las nubes venusinas reales. Y hay explicaciones alternativas: fotociencia desconocida, procesos volcánicos, reacciones que involucran partículas de polvo, que podrían producir fosfina sin necesidad de biología. En 2024, se propuso una nueva vía abiótica, un proceso fotoquímico en el que la radiación ultravioleta impulsa reacciones en partículas de polvo mineral ácido en la atmósfera superior de Venus, potencialmente produciendo fosfina sin biología. Si se confirma, esta vía debilitaría el caso de una fuente biológica. Pero la vía aún no ha sido validada experimentalmente y su rendimiento previsto de fosfina no ha demostrado coincidir con las concentraciones observadas. El debate sobre la fosfina ilumina un problema más profundo. No entendemos la química atmosférica de Venus lo suficientemente bien como para identificar con confianza lo que debería o no debería estar allí. Si no podemos predecir la composición química del planeta más cercano a la Tierra, ¿cómo podemos interpretar las atmósferas de exoplanetas a cientos de años luz de distancia? El descubrimiento de fosfina, ya sea biológica o no, ha revelado la profundidad de nuestra ignorancia sobre la química de Venus. Y la ignorancia, en ciencia, no es un fracaso. Es una frontera. Pero la posibilidad no ha sido eliminada. Y el simple hecho de que no se pueda descartar, que no podamos afirmar con confianza, no, esto definitivamente no es vida, es en sí mismo una declaración notable sobre los límites de nuestro conocimiento. La capa de nubes de Venus, situada entre aproximadamente 48 y 60 kilómetros sobre la superficie, es uno de los entornos más intrigantes del sistema solar. A estas altitudes, la temperatura varía entre aproximadamente 0 y 60 grados Celsius, bien dentro del rango tolerado por microorganismos extremófilos en la Tierra. La presión es de aproximadamente una atmósfera, esencialmente la misma que a nivel del mar en la Tierra. Hay líquido, gotas de ácido sulfúrico, sí, pero líquido al fin y al cabo. Hay energía, luz solar sobre las nubes, energía química en su interior. Hay dióxido de carbono, nitrógeno y trazas de vapor de agua y compuestos de azufre que podrían servir como sustratos metabólicos. Si existieran microorganismos en las nubes de Venus, enfrentarían desafíos extraordinarios. Una acidez extrema, la falta de superficies sólidas, el constante ciclo de las gotas de nubes que eventualmente se evaporan y se reforman. Pero los extremófilos en la Tierra nos han enseñado que la vida es más tenaz y creativa de lo que alguna vez creímos. Los organismos prosperan en agua hirviendo, en ácido concentrado, en la aplastante presión de las profundidades oceánicas, en el hielo radiactivo de la Antártida. La pregunta no es si la vida podría tolerar algunos aspectos de las nubes de Venus. La pregunta es si la combinación específica de condiciones allí, hiperacidez, escasez de agua y ciclado atmosférico, cruza una línea que ninguna biología puede sobrevivir. Hay una hipótesis, especulativa pero científicamente fundamentada, sobre cómo podría persistir la vida en las nubes de Venus. Propuesta por Sarah Seeger del MIT y otros,
El modelo imagina microorganismos viviendo dentro de las gotas de ácido sulfúrico en las nubes, protegidos por una química interna de amortiguación que mantiene un pH neutro dentro de sus membranas celulares. A medida que las gotas crecen y eventualmente caen por debajo de la capa de nubes, los organismos se deshidratan, convirtiéndose en esporas inactivas que descienden hacia la atmósfera caliente inferior. Con el tiempo, corrientes convectivas llevarían las esporas de regreso a la capa de nubes, donde serían rehidratadas, reactivadas y comenzarían a reproducirse nuevamente. Un ciclo perpetuo de crecimiento, inactividad y resuspensión. Este ciclo de vida no tiene un análogo exacto en la Tierra, pero sus componentes individuales, tolerancia a la deshidratación, formación de esporas, transporte atmosférico, están bien documentados en la biología terrestre. Se han encontrado microorganismos en la estratosfera de la Tierra, transportados allí por convección y erupciones volcánicas. Algunos de ellos sobreviven a la radiación ultravioleta y al frío extremo de la atmósfera superior durante periodos prolongados. La pregunta es si un proceso similar podría sostener una población autorreproductora en las nubes de Venus a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Si la vida existe en las nubes de Venus, representaría algo extraordinario. Una biosfera sin superficie sólida, sin océano, sin suelo. Una biosfera suspendida enteramente en la atmósfera de un mundo moribundo, sobreviviendo en el último nicho habitable que el planeta tiene para ofrecer. Sería, en el sentido más literal, vida al borde. No lo sabemos, y no lo sabremos hasta que vayamos allí y lo veamos. La historia de Venus es también una historia sobre la Tierra, sobre lo que nuestro planeta podría llegar a ser. La comparación es incómoda, y debería serlo. Venus y la Tierra comenzaron como gemelos. Se formaron a partir del mismo material. Ocupan órbitas adyacentes en la zona habitable de la misma estrella. Durante quizás los primeros 2000 millones de años de sus historias, pudieron haber sido ampliamente similares, mundos rocosos con atmósferas, con volcanismo y posiblemente con agua líquida. Y luego, en algún momento, sus caminos se separaron de manera irrevocable. Uno permaneció habitable, el otro se incendió. La diferencia no fue dramática. No fue una colisión con un planeta errante, ni una supernova cercana, ni alguna catástrofe cósmica. Fue un par de % más de radiación solar. Una órbita ligeramente más cercana. Un ciclo de retroalimentación que, en un planeta, se mantuvo controlado y en el otro se descontroló. En la Tierra, el ciclo del carbono actúa como un termostato. Cuando el planeta se calienta, la meteorización química de las rocas se acelera, extrayendo más dióxido de carbono de la atmósfera y enfriando el planeta. Cuando el planeta se enfría, la meteorización se ralentiza y el CO2 volcánico se acumula, volviéndolo a calentar. Este ciclo de retroalimentación negativa ha mantenido la temperatura de la Tierra dentro del rango necesario para el agua líquida durante la mayor parte de los últimos 4000 millones de años. No es perfecto. Ha habido eras de hielo y periodos de invernadero, pero nunca ha fallado de manera catastrófica. En Venus, el termostato se rompió, y la ruptura fue permanente. Una vez que el agua se fue, el ciclo del carbono no pudo reiniciarse. El planeta quedó atrapado en un nuevo estado, un invernadero caliente, seco y dominado por el CO2, del cual no hay retorno natural. ¿Podría esto sucederle a la Tierra? No en ninguna escala de tiempo relevante para la civilización humana como consecuencia del cambio climático provocado por el hombre. La física del efecto invernadero descontrolado requiere mucha más radiación solar de la que la Tierra recibe actualmente. Según la mayoría de las estimaciones, la Tierra necesitaría calentarse cientos de grados antes de cruzar el umbral del descontrol, algo que no se espera que ocurra durante aproximadamente 1000 millones de años, a medida que el Sol continúa su lento brillo. Mucho antes de eso, la evaporación gradual de los océanos de la Tierra pondrá fin a la vida tal como la conocemos, pero el proceso será lento, medido en cientos de millones de años.
Pero Venus nos recuerda que la habitabilidad de un planeta no está garantizada. No es una condición permanente, es un equilibrio, una delicada y dinámica balanza entre la energía recibida y la energía radiada, entre el carbono liberado y el carbono almacenado, entre el agua evaporada y el agua de vuelta. Venus nos muestra lo que sucede cuando ese equilibrio se inclina demasiado. No en un sentido abstracto o teórico, sino en una realidad física concreta, en un mundo que puedes señalar en el cielo nocturno. La lección no es que la Tierra se convierta en Venus mañana. La lección es que los planetas pueden morir, que los mundos pueden perder sus océanos, que las atmósferas pueden atrapar tanto calor que la superficie se vuelva inhabitable. Que esto ha sucedido, al menos una vez, en nuestro propio sistema solar, a un planeta que es casi idéntico al nuestro. Venus no es una metáfora, es un punto de datos, el punto de datos más inquietante en toda la ciencia planetaria. Y es un punto de datos que resuena más allá de nuestro sistema solar. A medida que los astrónomos descubren planetas rocosos en las zonas habitables de otras estrellas, se enfrentan a una pregunta fundamental. ¿Cuántos de esos planetas son tierras y cuántos son Venus? Un planeta en la zona habitable, la región alrededor de una estrella donde, en principio, podría existir agua líquida en una superficie rocosa, no es necesariamente habitable. Venus se encuentra dentro del borde interno de la zona habitable de nuestro Sol. Recibe la cantidad correcta de energía, tiene el tamaño adecuado, la composición correcta, los ingredientes necesarios, y sin embargo, es un horno. Cuando el telescopio espacial James Webb y sus sucesores comiencen a caracterizar las atmósferas de los exoplanetas rocosos, detectando dióxido de carbono, vapor de agua, metano, oxígeno, necesitarán distinguir entre mundos vivos y muertos. Una atmósfera densa de dióxido de carbono en un planeta rocoso en la zona habitable podría significar un ciclo de carbono próspero con océanos y continentes. O podría significar un efecto invernadero descontrolado, un océano sin aire, un Venus. La diferencia entre el paraíso y el purgatorio puede ser sutil. Y sin entender Venus, sin comprender exactamente cómo y cuándo comenzó el efecto invernadero descontrolado y cuáles fueron las señales de advertencia, puede que no seamos capaces de interpretar correctamente las señales. Venus no es simplemente interesante, es necesaria. Es el experimento de control, el camino no tomado, el otro resultado. Sin Venus, nuestra comprensión de la habitabilidad planetaria está incompleta. Con Venus, al menos es honestamente incierta. Estudiar Venus no es solo ciencia planetaria, es astrobiología, es ciencia climática, es el estudio de lo que hace que un mundo valga la pena habitar y lo que puede quitar eso. Consideremos el exoplaneta TRAPPIST-1, un sistema de 7 planetas rocosos que orbitan una tenue estrella enana roja a unos 40 años luz de la Tierra. Varios de estos planetas orbitan en la zona habitable. Los astrónomos están utilizando el telescopio espacial James Webb para analizar sus atmósferas. Pero, ¿qué encontrarán? Si uno de estos planetas tiene una atmósfera densa de dióxido de carbono, ¿significa que es un Venus, un mundo muerto, abrasado por un efecto invernadero descontrolado? ¿O significa que es una Tierra joven, un planeta donde el ciclo del carbono está activo, donde océanos y continentes coexisten, donde la vida podría estar dando sus primeros pasos tímidos? La respuesta depende de comprender la frontera entre los resultados similares a la Tierra y los similares a Venus. Y no podemos entender esa frontera sin entender Venus mismo, sin saber exactamente cuándo y cómo ocurrió la transición de habitable a infernal y qué factores determinaron el resultado. Venus no es solo un planeta, es una plantilla, un estándar de calibración para todo el campo de la ciencia de exoplanetas. Sin ella, estamos interpretando espectros a ciegas, incapaces de distinguir entre la firma de la vida y la firma de la muerte. Por eso las próximas misiones a Venus son tan profundamente significativas.
No se trata simplemente de explorar un planeta vecino. Están construyendo el marco interpretativo que nos permitirá leer las atmósferas de mundos que orbitan otras estrellas, mundos que nunca visitaremos, mundos que solo podemos estudiar a través de los más tenues destellos de luz estelar filtrados por aires alienígenas. Venus es nuestra piedra de Rosetta, y apenas hemos comenzado a descifrarla. Sin embargo, a pesar de su importancia, Venus es uno de los planetas menos explorados del Sistema Solar. La diferencia con Marte es notable. La NASA ha enviado múltiples rovers, módulos de aterrizaje, orbitadores y drones helicópteros a Marte. Durante décadas hemos conducido robots por la superficie marciana. Hemos perforado sus rocas, analizado su suelo, fotografiado sus atardeceres y grabado el sonido del viento soplando a través de sus cráteres. Actualmente, estamos planificando misiones para devolver muestras marcianas a la Tierra para su análisis. A Venus, en cambio, no hemos enviado casi nada en 40 años. La última nave espacial que operó en la superficie de Venus fue el módulo de aterrizaje soviético Vega 2, que aterrizó en 1985. El último orbitador dedicado a Venus, lanzado por Estados Unidos, fue Magellan, que llegó en 1990 y utilizó radar para crear el primer mapa global de alta resolución de la superficie de Venus antes de ser sumergido deliberadamente en la atmósfera en 1994. La Venus Express de la Agencia Espacial Europea orbitó el planeta de 2006 a 2014, estudiando su atmósfera y clima. El orbitador Akatsuki de Japón ha estado observando la dinámica atmosférica de Venus desde 2015. Lo que Akatsuki y Venus Express han revelado es una atmósfera de extraordinaria complejidad. Un mundo donde, a pesar de la casi total ausencia de clima en la superficie, la atmósfera superior es un motor burbujeante de circulación global. La atmósfera de Venus exhibe un fenómeno llamado superrotación. Toda la atmósfera superior rodea el planeta en aproximadamente 4 días terrestres, casi 60 veces más rápido que la rotación del propio planeta. Los vientos en la cima de las nubes alcanzan los 360 km por hora, muy por encima de los vientos lentos de la superficie medidos por los módulos de aterrizaje Venera. Esta superrotación es uno de los grandes problemas no resueltos de la ciencia atmosférica. En la Tierra, la atmósfera rota a una velocidad similar a la de la superficie, con vientos impulsados por el calentamiento solar diferencial y el efecto Coriolis. En Venus, de alguna manera, la atmósfera ha sido acelerada a velocidades que superan con creces la rotación del planeta. La fuente de energía para esta aceleración y el mecanismo que la sostiene contra la fricción siguen siendo poco comprendidos. Las nubes de Venus están estratificadas. La capa principal de nubes, compuesta de gotas de ácido sulfúrico, se extiende desde unos 48 hasta 70 kilómetros sobre la superficie. Por encima de las nubes, la atmósfera es relativamente clara. Por debajo de las nubes también es clara, pero caliente, densa y opresivamente oscura. La capa de nubes actúa como una especie de frontera entre dos mundos. La atmósfera superior, relativamente fresca y dinámica, y la atmósfera inferior, caliente y estancada. Entre estos dos mundos, en la propia capa de nubes, hay manchas oscuras inexplicables que absorben la luz ultravioleta. Estas manchas, observadas por primera vez hace décadas, cambian de forma e intensidad con el tiempo. Su composición es desconocida. Algunos investigadores han especulado que el absorbente de UV podría ser biológico, una población de microorganismos que contienen pigmentos que absorben la radiación ultravioleta para protección o fotosíntesis. Otros argumentan que los compuestos de azufre o los minerales de cloruro de hierro podrían explicar la absorción sin invocar la biología. El debate sigue sin resolverse. La atmósfera de Venus guarda misterios que ninguna misión actual ha sido diseñada para resolver. La química de la atmósfera inferior, por debajo de los 30 kilómetros, nunca ha sido muestreada directamente por ninguna nave espacial.
La atmósfera del lado nocturno solo ha sido estudiada desde la órbita. La troposfera profunda, la región entre la superficie y la base de las nubes, es un vacío casi total en nuestro conocimiento. Sabemos casi nada sobre la química por debajo de los 30 kilómetros. No conocemos la abundancia precisa de vapor de agua a diferentes altitudes. No sabemos el perfil vertical de los compuestos de azufre. No sabemos si gases traza como el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno o el carbonilo de sulfuro se comportan como nuestros modelos predicen. La atmósfera profunda de Venus es el mayor reservorio químico inexplorado de cualquier planeta en el sistema solar interior. La sonda de descenso Da Vinci cambiará esto. A medida que descienda a través de la atmósfera durante aproximadamente una hora, muestreará el aire de forma continua, midiendo isótopos de gases nobles que llevan la huella de la formación de Venus, gases traza que revelan el estado de la química del planeta y los perfiles verticales de vapor de agua y compuestos de azufre que son esenciales para comprender el sistema climático. Será el análisis atmosférico más completo jamás realizado en Venus y el primer muestreo directo de la atmósfera profunda de Venus desde las sondas soviéticas Vega en 1985. La sonda no está diseñada para sobrevivir al impacto con la superficie, pero hay una posibilidad, una pequeña y no planificada posibilidad, de que lo haga. Si aterriza lo suficientemente suave, en un terreno lo suficientemente plano, sus instrumentos podrían seguir operando hasta 18 minutos en el horno venusiano. 18 minutos en la superficie del mundo más hostil del sistema solar interior. No es mucho, pero Venera 7 nos dio 23 minutos. Y esos 23 minutos cambiaron todo lo que sabíamos sobre Venus. Rellenar estos vacíos requerirá no solo orbitadores, sino sondas, globos, quizás incluso estaciones de superficie de larga duración capaces de sobrevivir al horno venusiano. Pero ninguna nave espacial ha entrado en la atmósfera de Venus desde 1985. Ninguna nave espacial ha tocado la superficie de Venus desde 1985. No se han tomado fotografías a color desde la superficie desde 1982. Esto está a punto de cambiar. Se está preparando una nueva generación de misiones a Venus, si se mantienen los fondos y la voluntad política, que representará el estudio más intensivo de Venus en la historia de la exploración espacial. La misión Da Vinci de la NASA, investigación de gases nobles, química e imágenes de la profunda atmósfera de Venus, está diseñada para enviar una sonda esférica a través de la atmósfera de Venus, descendiendo a través de la capa de nubes y adentrándose en la atmósfera profunda, midiendo la composición química con una precisión sin precedentes. La sonda analizará gases nobles y sus isótopos, que llevan huellas de cómo se formó y evolucionó la atmósfera, y tomará fotografías de alta resolución de las tesseractas, el terreno más antiguo y geológicamente complejo de Venus, durante su descenso. Da Vinci tiene como objetivo un lanzamiento a finales de 2030, con la sonda ingresando a la atmósfera de Venus a principios de 2033. La misión Veritas de la NASA, emisividad de Venus, ciencia de radio, INSAR, topografía y espectroscopía, orbitará Venus y utilizará radar para mapear la superficie a resoluciones mucho más altas que las alcanzadas por Magellan, creando mapas topográficos tridimensionales que podrían revelar volcanismo activo, procesos tectónicos y cambios en la superficie. Está programada para lanzarse a más tardar en 2031, aunque su futuro es incierto en medio de presiones presupuestarias. El Orbiter Envision de la Agencia Espacial Europea, seleccionado en 2021 y adoptado formalmente en 2024, estudiará Venus desde adentro hacia afuera, investigando las relaciones entre su actividad geológica, composición de la superficie y química atmosférica. Envision lleva un radar de sondeo subsuperficial que explorará por primera vez debajo de la superficie de Venus, revelando potencialmente estructuras geológicas enterradas y los restos de su historia antigua. El lanzamiento está previsto para noviembre de 2031. Juntas, estas tres misiones, si todas avanzan,
constituirán una década de Venus que podría transformar fundamentalmente nuestra comprensión del planeta. Sin embargo, las misiones enfrentan desafíos. Los recortes presupuestarios a los programas científicos de la NASA han amenazado tanto a Da Vinci como a Veritas. El panorama político para la financiación científica es incierto, y los desafíos de ingeniería para operar en el entorno de Venus siguen siendo formidables. El calor, la presión, la química corrosiva y la opacidad de la atmósfera para la mayoría de las longitudes de onda de luz. Incluso si las 3 misiones se lanzan según lo previsto, los datos que devuelvan tardarán años en ser analizados por completo. Las respuestas a las preguntas más profundas: ¿tuvo Venus océanos? ¿Hay vida en las nubes? ¿Por qué Venus carece de un campo magnético? ¿Cuándo comenzó el efecto invernadero descontrolado? Pueden no resolverse completamente en una sola generación de misiones. Comprender Venus requerirá paciencia, inversión sostenida y la disposición a enfrentar respuestas que pueden resultar incómodas. Porque la incómoda verdad sobre Venus es que no es un mundo alienígena, es uno familiar. Es lo que parece un planeta habitable después de que las cosas salen mal. Hay una característica más de Venus que merece atención porque conecta el pasado del planeta con su terreno más antiguo y misterioso. Las tesseractas son regiones de terreno altamente deformado y complejo que cubren aproximadamente el 7% de la superficie de Venus. Son las características geológicas más antiguas visibles en Venus, anteriores a la masiva resurfacing volcánica que cubrió la mayor parte del planeta con lava. Las tesseractas sobrevivieron a esa resurfacing, erigiéndose como islas de roca antigua en medio de las llanuras volcánicas más jóvenes. Las tesseractas son científicamente críticas porque pueden preservar evidencia de la historia geológica más temprana de Venus, incluyendo, potencialmente, el período en el que Venus pudo haber tenido agua en su superficie. Algunos investigadores han interpretado el terreno estratificado y surcado de las tesseractas como consistente con la erosión por agua, similar a los valles fluviales en la Tierra. Si esta interpretación es correcta, entonces las tesseractas son lo más cercano que Venus tiene a una memoria geológica de su pasado habitable. Da Vinci está diseñado específicamente para fotografiar las tesseractas durante su descenso, capturando imágenes de alta resolución que podrían revelar si estas formaciones fueron realmente moldeadas por agua en movimiento. Veritas y Envision mapearán las tesseractas desde la órbita, caracterizando su composición y topografía. Si las tesseractas contienen minerales que solo podrían haberse formado en presencia de agua líquida, granitos, por ejemplo, que en la Tierra requieren magmas ricos en agua, entonces el caso de un Venus húmedo se fortalecería considerablemente. Las tesseractas reciben su nombre de la palabra griega para azulejos, en referencia a su apariencia bloqueada e interconectada en imágenes de radar. Están altamente deformadas, con múltiples conjuntos de fracturas, pliegues y crestas que se cruzan en diferentes ángulos, sugiriendo una compleja historia de compresión y extensión. Algunas tesseractas se elevan varios kilómetros sobre las llanuras circundantes, formando mesetas de alta montaña. Otras aparecen como bloques aislados rodeados de flujos de lava más jóvenes, como islas en un mar congelado. La composición de las tesseractas es una de las preguntas más apremiantes en la ciencia de Venus. En la Tierra, diferentes tipos de rocas se forman bajo diferentes condiciones. El basalto se forma a partir de erupciones en dorsales oceánicas y puntos calientes volcánicos. Es oscuro, denso y rico en hierro. El granito se forma en presencia de agua. Su formación requiere magmas ricos en agua que funden parcialmente la corteza continental. Si las tesseractas resultan ser de composición granítica, sería una fuerte evidencia de que Venus alguna vez tuvo agua líquida en su superficie, porque el granito no puede formarse sin ella. Existen pistas fascinantes. Observaciones en el infrarrojo cercano desde órbita han detectado anomalías de emisividad en algunas regiones de Tessera que son consistentes con composiciones félsicas, similares al granito, en lugar de las composiciones basálticas que se encuentran en las llanuras volcánicas.
Sin embargo, estas mediciones son indirectas, realizadas a través de una atmósfera densa, y su interpretación es incierta. Veritas y Envision medirán estas firmas de emisividad con una precisión y resolución espacial mucho mayores, lo que podría resolver la cuestión de una vez por todas. También está la pregunta de qué hay debajo de las Tesserae. El radar de penetración subsuperficial de Envision, el primer instrumento de este tipo enviado a Venus, sondeará hasta 1 kilómetro por debajo de la superficie. Si existen antiguos lechos de ríos, lechos de lagos u otras características esculpidas por el agua bajo las llanuras de lava, el radar podría detectarlas. Sería como realizar una excavación arqueológica a escala planetaria, desenterrando la historia enterrada de un mundo que intentó borrar su propio pasado. Las Tesserae son los testigos más antiguos de Venus y pueden contener la clave para responder a la pregunta más fundamental sobre el planeta. ¿Alguna vez estuvo Venus verdaderamente viva? Ahora, retrocedamos un momento de las proporciones químicas, las líneas de tiempo de las misiones y las presiones atmosféricas, y consideremos lo que Venus significa. Aquí tenemos un planeta que nació junto a la Tierra, en la misma nube, al mismo tiempo, del mismo polvo. Un mundo que pudo haber conocido la lluvia, los ríos y el reflejo de nubes en aguas tranquilas. Un mundo donde, durante 1000 millones de años o más, las condiciones pudieran haber sido lo suficientemente suaves como para que la vida emergiera y persistiera. Y luego, a través de un proceso tan simple e implacable como el lento brillo de una estrella, lo perdió todo. El agua hirvió, el hidrógeno escapó, el carbono se liberó, el termostato se rompió, y lo que quedó fue un infierno que ha persistido más tiempo del que cualquier civilización en la Tierra ha existido. Venus no murió en un cataclismo. Murió lentamente, por etapas, a través de un proceso que comenzó tan suavemente que, si alguien hubiera estado allí para observarlo, podría no haberlo notado durante millones de años. El calentamiento habría sido gradual. Las sequías habrían sido intermitentes. Las tormentas habrían crecido más intensas, luego disminuirían, y luego volverían a intensificarse. Los océanos habrían disminuido. Las playas habrían retrocedido. Y para cuando la tendencia se volvió inconfundible, habría sido irreversible. Esta es la tragedia de Venus. No que muriera violentamente, sino que murió en silencio. No que fue destruida desde afuera, sino que fue consumida desde adentro, por la misma física que hace habitable a la Tierra, operando a una intensidad ligeramente diferente, en una ubicación ligeramente diferente, con un resultado ligeramente diferente. Y en algún lugar, alto en las nubes de este mundo muerto, algo puede estar produciendo un gas que no tiene ninguna explicación no biológica conocida. Algo puede estar alterando la química de las gotas de nube de maneras que las hacen menos ácidas, más propensas a las moléculas orgánicas, más hospitalarias para algo que podría, contra todas las expectativas, estar vivo. No lo sabemos. Los datos son ambiguos. Las detecciones son discutidas. Las explicaciones alternativas son plausibles. Pero la pregunta sigue abierta. Y la pregunta en sí, ¿hay algo vivo en Venus? Se encuentra entre las preguntas más extraordinarias que la ciencia ha planteado seriamente sobre un mundo que no sea el nuestro. Para responderla, necesitaremos ir allí. Necesitaremos enviar sondas a esas nubes, muestrear las gotas, analizar la química, buscar las firmas inconfundibles de la biología o la inconfundible ausencia de ellas. Y necesitaremos ser honestos sobre lo que encontramos, ya sea que confirme nuestras esperanzas o las haga añicos. Venus aún tiene mucho que contar. Ha guardado sus secretos durante 4.500 millones de años, oculta tras sus nubes perpetuas, esquiva a cada telescopio, demasiado caliente para cualquier sonda, demasiado hostil para cada órbita que ha intentado escuchar durante mucho tiempo. Pero estamos a punto de regresar. Por primera vez en 40 años, naves espaciales entrarán en esa atmósfera, descenderán a través de esas nubes,
probarán ese aire. Y lo que encuentren cambiará nuestra forma de pensar sobre nuestro propio planeta, sobre los límites de la vida y sobre la naturaleza frágil y provisional de cada mundo habitable en el universo. Porque Venus no existe en aislamiento. Es parte de una vasta población de planetas rocosos en zonas habitables alrededor de otras estrellas. Planetas que estamos descubriendo por miles. Planetas cuyas atmósferas apenas comenzamos a caracterizar. Entre ellos, inevitablemente, hay otros Venus. Otros mundos que comenzaron con océanos y los perdieron. Otros mundos donde el efecto invernadero se descontroló. Otros mundos que murieron. Si entendemos Venus, comprendemos una categoría de muerte planetaria. Si lo malinterpretamos, erramos en la lectura del destino de innumerables mundos a través de la galaxia. Las apuestas no son meramente locales, son cósmicas. Y en el cielo de la tarde, visible a simple vista, más brillante que cualquier estrella, ahí está. Un punto de luz blanca, colgando cerca del horizonte. Hermosa, familiar, llamada así por la diosa del amor. Llevando la historia de un mundo que perdió su agua, sus océanos, sus oportunidades y quizás, contra todo pronóstico, mantuvo algo pequeño y tenaz vivo en el último nicho habitable que le queda. Venus, nuestra vecina más cercana, nuestro gemelo más próximo, aún girando lentamente hacia atrás bajo su velo de nubes. Aún caliente, aún silenciosa, aún esperando a que alguien venga y descifre el mensaje que ha estado llevando durante 4.000 millones de años. El sistema solar contiene 2 experimentos en habitabilidad planetaria. Uno tuvo éxito, el otro fracasó. Orbitan la misma estrella, a 30% de distancia, casi idénticos en tamaño y composición. Uno tiene océanos, bosques, ciudades y 7.000 millones de mentes humanas contemplando el cosmos. El otro tiene nubes de ácido sulfúrico, una temperatura superficial que funde estaño y quizás unas pocas moléculas de fosfina flotando en su atmósfera, producidas por un proceso que nadie puede explicar. La distancia entre el paraíso y la perdición no es vasta. Son 42 millones de kilómetros. Un error de redondeo, a escala de la galaxia. Una diferencia tan pequeña que un astrónomo alienígena, observando nuestro sistema solar desde 100 años luz de distancia, podría no ser capaz de discernir cuál de los 2 planetas era el que albergaba vida y cuál el que estaba muerto, sin mirar muy, muy detenidamente. Y esa es la lección final de Venus. La habitabilidad no es un derecho de nacimiento, no es un estado permanente, es una condición que debe mantenerse por la distancia adecuada de una estrella, por la cantidad correcta de agua, por los ciclos químicos apropiados, por la combinación justa de geología, biología y suerte. Venus tuvo la mayoría de esas cosas, no todas, y no para siempre. Cada tarde, cuando Venus aparece en el cielo occidental después de la puesta del Sol, transporta este mensaje en silencio a través de 42 millones de kilómetros de espacio. Un mensaje escrito en deuterio y dióxido de carbono, en ácido sulfúrico y basalto, en el silencio de un mundo que alguna vez pudo haber conocido la lluvia. Hace 4.000 millones de años, Venus y la Tierra eran vecinas en un joven sistema solar. Ambas tenían atmósferas, ambas tenían calor, ambas pudieron haber tenido agua. Y luego una de ellas lo perdió todo. No a través de una violencia externa, sino a través de una química interna, a través de la lenta, paciente e irreversible acumulación de consecuencias. Encontramos Venus en el cielo antes de descubrirla a través de un telescopio. La nombramos antes de comprenderla. Imaginamos junglas y océanos bajo sus nubes antes de enviar nuestra primera sonda a estrellarse en su horno infernal. Y cuando la verdad salió a la luz, cuando las temperaturas alcanzaron los 460 grados, cuando las lecturas de presión mostraron 90 atmósferas, cuando la relación de deuterio reveló la historia de un océano que hirvió y se perdió en el espacio, la verdad resultó ser más dura y más significativa que cualquier fantasía. Y cuanto más cuidadosamente escuchamos,
más nos revela.